Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, a la última edición del Contraplano en el año presente, en 2020. Es un contraplano un tanto navideño, porque lo hacemos pues en este fin de semana de Navidad, en el que por cierto nos está tocando estar en casa más de lo habitual, debido a las restricciones que han impuesto por esto de la COVID. Así que un momento idóneo para escuchar un programa como este, que es muy vacacional, porque hablamos de cine. Y cuando digo hablamos, en primera persona del plural, lo digo bien porque son los contraescuchas los que nos traen las películas. Hoy nos traen, pues a ver si me entran 4 o 5 películas, 4 me entran seguras, que las estoy mirando aquí encima del escritorio. Una de ellas ya está escogida como película de la semana y es una comedia perfecta para los días de Navidad. Bueno, esta comedia de Billy Wilder es perfecta para cualquier momento del año, especialmente para los momentos en los que estamos un poquito tristes, porque cuando uno está triste no se debe jamás resignar a la tristeza. Ya sabéis que cuando abusamos en nuestros tiempos de antidepresivos y estas cosas, y no existe mejor antidepresivo que la risa, y Billy Wilder es un remedio antidepresión, un remedio para reírte, para cualquier situación en las que estemos tristes, pues definitivo además, es imposible, no, como mínimo, en el colmo de la tristeza, no poner como mínimo una sonrisa a lo largo de la película. Yo con Wilder pongo muchas más, pero bueno, esto lo veremos más adelante. Antes de entrar a fondo con el programa, os dejo como siempre el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras recomendaciones cinematográficas. No solo entra cine aquí, como bien sabéis. En el contraplano también se admiten documentales y se admiten, por supuesto, series. Y además de esto, en los últimos tiempos han entrado otras cosas como los anuncios publicitarios y últimamente los videojuegos. Sí, ya sé que es sorprendente, pero no deja de ser los videojuegos un arte visual, en este caso uno se va construyendo su propia historia, pero poca broma con esto de los videojuegos. Por cierto, hoy traemos una cosita de hace ya muchos años, ahora hablaremos de ella, no exactamente de videojuegos, pero casi sobre los videojuegos. Los videojuegos actuales son películas, de hecho cuestan más en algunos casos que las películas. Bien, os dejo, no me enrollo más, os dejo el número de WhatsApp, es el 690 82 7909. Ya sabéis, las recomendaciones tienen que durar entre 1 y 3 minutos, tienen que escucharse bien, es decir, sin ruido de fondo, sin demasiado ruido de fondo, alto y claro. Bien, dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos el programa de hoy con Roberto, que nos trae una película alemana, pues bastante reciente, una película alemana del año pasado. Hola, buenas, Fernando. Mira, hoy traigo una película para el contraplano que se llama Vida Oculta, que es una película de Terrence Malick y bueno, la vi ayer y todavía estoy impresionado. Para mí es una obra maestra y está muy bien contada. Terrence Malick tiene unas 10 películas y yo he visto El árbol de la vida y La delgada línea roja, que La delgada línea roja me encantó. Y El árbol de la vida se ganó muchos premios, creo que Cannes, salía Brad Pitt y bueno, es también muy buena película, pero este hombre tiene una forma de rodar muy lenta y parece que no suceden cosas porque es como si fuera la vida misma, no fuerza los diálogos, sino que salen de manera natural. Y además en todas sus películas tiene una fotografía única, pero bueno, aunque no he visto toda su filmografía, esta me ha encantado. Yo creo que de las que he visto es la que más me ha gustado y dudo que tenga una mejor porque esta es impresionante. Y trata nada de una pareja de campesinos, Franz y Francesca, que son austríacos y se enamoran y forman una familia en el ascenso de la Alemania nazi. Y bueno, el hombre este se niega a jurar fidelidad a Hitler y a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Y esto provoca que todo su pueblo le haga ostracismo y le provoca que a la familia también se la hagan y es muy duro porque, bueno, imágenes durísimas, aunque mm, no llegan al extremo, todo lo que significa es, bueno, es muy duro. Por ejemplo, el ostracismo a las niñas, que tiene 3 niñas pequeñitas, a mí me parece muy duro y bueno, y todo lo que ocurre después.
Bueno, el hombre trata de defender el bien por encima de su beneficio personal. Y es una... Y esto, bueno, trae consecuencias dramáticas y es, yo qué sé, no sé, a mí me ha hecho pensar que yo si hubiera estado en aquella época, yo creo que habría pasado un poco por el aro. Yo creo que le he pasado a muchos alemanes. No me creo que todos los alemanes fueran unos sádicos y hicieran tanto daño a los otros. Y me he acordado de que hay una foto muy famosa de un tal August Landmesser que se negó a saludar en el saludo de Hitler en un acto público. Y bueno, luego eso trajo consecuencias dramáticas para él porque estaba en contra totalmente de Hitler. Y me hace preguntar cuánta gente anónima estuvo en contra de Hitler dentro de la Alemania. Y es un tema que no se trata mucho en el cine. Bueno, la película lo cuenta todo de manera excelente, la recomiendo. Y, y bueno, no sé, es un tema yo creo que siempre de actualidad, porque cuántas veces por no meterte en problemas te dejas arrastrar por la corriente mayoritaria, aunque no tenga razón. Bueno, ahí lo dejo, un saludo y gracias por tu programa. Vida oculta es como os decía antes de que nos contase esto Roberto, es una película de hace muy poco tiempo, es del año pasado, pues se estrenó hace un año aproximadamente, creo recordar, en el invierno de 2019-2020 y la verdad es que fue muy bien recibida por la crítica, lo cual no podía ser menos porque la película está muy bien, para qué negarlo. La sinopsis nos la ha hecho Roberto, nos la ha hecho además con gran detalle y a la perfección, poco más puedo añadir sobre ella sin entrar en spoilers, que ya sabéis que están terminantemente prohibidos en este programa. Es decir, se puede contar de qué va la película, pero no contar la película. De hecho, algún que otro contraescucha se salta la prohibición y por suerte, esto no es directo afortunadamente, lo que hago es que según escucho el mensaje, se lo tengo que devolver. Decirle, pues no, mira, no es esto, no va de esto, no se trata de contarnos películas, porque las películas como los libros hay que leerlos o verlos. No se puede, no me sirve de nada que me cuentes una película, me gusta verla por mí mismo y no quiero saber cómo termina, caray, antes de ponérmela a ver, porque si sé cómo termina, pues las ganas de verla se me quitan bastante. Bien, pues esta película está muy bien, ya os digo, la sinopsis ha quedado bastante clara y además muy esquemática. Vida oculta, así a grandes rasgos, cuenta la historia de dos campesinos, de un campesino concretamente, que es el protagonista, que se llama Franz, que viven en la Austria profunda, la Alta Austria, cerquita ya, muy cerquita de la frontera alemana, en los años 30. Bueno, a finales de los años 30, concretamente, cuando Alemania, y por lo tanto Austria, ya se ha producido el Anschluss, es decir, la anexión de Austria por parte de Alemania, pues con gran apoyo, por cierto, por parte de los austriacos, eso es innegable. Y los austríaco-alemanes o los alemanes, Austria pasó a ser pues una región más de la Alemania, del Tercer Reich, una región germano-hablante y por lo tanto privilegiada. De hecho, el propio Hitler venía de Braunau, que es un pueblito cerca de donde se desarrolla esta película, por cierto, dicho sea de paso, el valle del río Inn, que vaya hacia Baviera. Bien, pues está ambientada en esta época, los últimos años de la paz y los primeros años de la guerra. Alemania entra en guerra, como bien sabemos, en septiembre del 39 y al protagonista, a Franz, le envían a hacer instrucción al ejército y él va pensando pues que la cosa es algo puntual, que va a durar poquito tiempo y que no pasa nada por ir a hacer instrucción. Él es, a pesar de todo, es patriota, no está de acuerdo con la anexión, pero él va a hacer su instrucción, pero claro, no es algo puntual, ni mucho menos. Está enfrentándose a la Segunda Guerra Mundial, acaba de empezar, y ahí se le presenta el dilema, cuando un año más tarde ya le llaman a filas. Le dicen, bueno, esto no es una instrucción, aprender a disparar un fusil. No, te tienes que ir al frente. Y por lo tanto, para ir al frente, tiene que prestar juramento a Adolf Hitler, una especie de juramento personal que tuvieron que prestar todos los soldados alemanes, o mejor dicho, del eje, de los que luchaban en el ejército alemán, los soldados españoles que lucharon en la División Azul también que tuvieron que prestar juramento personal a Adolf Hitler. Y claro, ahí se le presenta un dilema de los gordos, porque él es un católico devoto y considera que no está de acuerdo con los nazis y mucho menos con prestar juramento personal a Adolf Hitler. Así que, y además de eso, se tiene que marchar al frente a combatir. Él intenta alistarse como médico, pero no lo consigue. Y hasta aquí puedo contar. Punto. A partir de ahí ya tenéis que ver la película. La peli en sí está muy bien, os lo anticipo. Si os gustan los dramas y las películas largas, porque es bastante larga, es de hecho, sí, me iba a decir un poquito, no es bastante larga.
Es una película de como 3 horas de duración. Al director, que no es alemán, es un director estadounidense llamado Terrence Malick. Bueno, es el director de La delgada línea roja, que supongo que al menos los más cinéfilos la conoceréis. La delgada línea roja es de hace ya un montón de años. Pues aquí a Malick se le va un poquito la mano con el metraje, si os soy sincero. Yo creo, no sé, la película hace poco que la vi, así que la tengo fresca en la cabeza. Yo creo que si a esta película se le quita media hora, por ahí, no sé, tampoco 20 minutos, no digo yo que no hubiera esta de Vida oculta, no hubiera quedado igual o prácticamente igual. Pero vamos, que no hubiera pasado nada. Pero bueno, Malick quería crear un ambiente muy concreto, lo consigue, ¿eh? Un ambiente lento, un ambiente tenso, a lo que, bueno, para que uno se fundiese con la historia del personaje y la entendiese bien. La fotografía es maravillosa para cualquiera que conozca esa zona de Alemania y de Austria, esa zona que está en la Alta Austria. Ya cuando los Alpes caen sobre la llanura bávara, pues le parecerá, bueno, le traerá muy gratos recuerdos, para que os voy a engañar. En ese aspecto está muy bien cuidada. Y luego, respecto a lo que pregunta Roberto sobre si hubo muchos alemanes que estaban en desacuerdo con el nazismo, pues a ver, sí, hubo muchos, claro, pero pocos fueron los que lo exteriorizaron, ese desacuerdo. Una cosa es estar en desacuerdo con algo o con alguien, y en desacuerdo íntimo, es decir, que te quejes de puertas adentro en tu casa, llegues a casa y se lo cuentes a tu mujer, pues este tipo es tal o es cual. Y otra distinta es que ese desacuerdo lo hagas extensivo al ámbito público, es decir, que salgas de tu casa y empieces a despotricar sobre con lo que no estás de acuerdo y lo hagas delante de todo el mundo, especialmente los desconocidos. Bien, ¿por qué fueron pocos los alemanes, bueno, los austriacos, que exteriorizaron este desacuerdo? Bien, yo creo que fue por 2 razones. La primera, por no señalarse, especialmente en los lugares pequeños, como el pueblito este austriaco en el que se desarrolla esta película, que no era Viena, ni Linz, ni Graz, ni Múnich, caray. Una ciudad siempre tiene uno mucha más, aunque parezca mentira, porque hay mucha más gente, tiene uno mucha más intimidad. Es más difícil que tus vecinos sepan qué ideas políticas tienes o a qué te dedicas. Porque la verdad es que en las ciudades nos conocemos muy poquito. En cambio, en un pueblo todo el mundo no solo es que sabe lo que haces a casi a cada hora del día, sino que además conoce quién son tus hermanos, quiénes fueron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y así sucesivamente. Así que es más difícil conservar, en algunos pueblos, si son muy pequeños, es completamente imposible conservar un secreto, mientras que en una ciudad es bastante más fácil. Pero vamos, eso por un lado, no sé, que muchos no se querían señalar. Es decir, bueno, aquí somos pocos, hay 300 o 3.000 habitantes en este pueblo y todos sabemos todo de todos. Luego no me interesa demasiado. Y esta fue una de las razones. Luego hay otra cosa, y es que para el hombre común y corriente, el que se dedica a su vida, a su trabajo, a su familia, etcétera, le es muy difícil llevar la contraria ante lo que opina todo un grupo. Esto es una cosa que no se suele tener en cuenta, pero que es importante. En fin, sabe que si lleva la contraria a lo que opina todo el grupo, eso le va a ocasionar un coste social tremendo. Y en esa tesitura, pues uno finge estar de acuerdo, puede fingirlo de una manera u otra, decir, bien, yo no estoy por dentro en casa me quejo, pero luego cuando salgo a la calle no digo nada y me callo. O si me preguntan, digo que sí, que todo está perfecto. Es decir, lo normal suele ser ante esto el silencio. Bueno, esto es lo que sucedió, no hay que irse a la Alemania nazi, es lo que sucedió, por ejemplo, durante los años de hierro de la ETA en el País Vasco, especialmente en los pueblitos de Guipúzcoa, del norte de Navarra, de ciertas zonas de Vizcaya. Es decir, muchos vascos estaban en desacuerdo con el terrorismo, estaban en desacuerdo con la ETA, pero completamente en desacuerdo, no querían saber absolutamente nada de aquello, e incluso no ya con los métodos, sino con el fondo, es decir, con lo que estaban pidiendo, pero como no querían señalarse, se callaban. Decían, bueno, esto no va conmigo, yo voy a lo mío, etcétera. Cuando en una sociedad impera la ley del silencio, y en algunas sociedades en momentos concretos impera esa ley, la omertá que llaman en Sicilia, esa sociedad está condenada. Esa es la primera de las razones. La segunda era el miedo a ser arrestados y ejecutados, claro, eso siempre, el miedo físico, de si yo me significo, pues automáticamente van a venir a buscarme, me van a llevar y me van a fusilar contra una tapia, o como mínimo me van a meter en la cárcel, o me van a torturar, o me van a dar una paliza. Entonces, ante la duda, dices, bueno, pues me callo, sigo a lo mío, soy campesino, lo que sea, o artesano, que esto se pase cuanto antes y ya volverá la vida a la normalidad. Entre tanto,
pues ante el miedo de que me hagan algo a mí o a mi familia, prefiero callarme. Luego, al Tercer Reich, desde el principio, al principio por lo menos, no le hizo mucha falta censurar, sobre todo en los años 30, censurar a disidentes. ¿Por qué? Pues porque no había muchos, había una gran ilusión, especialmente en los años 30, en torno a las promesas del Tercer Reich, la mejora en general, recuperar el orgullo nacional, etcétera. Y luego porque las autoridades nazis fueron brutales con sus enemigos desde el primer momento. El campo de concentración de Dachau, por ejemplo, cerca de Múnich, se construye en el año 33, es decir, cuando faltan todavía 6 años para que comience la guerra y cuando no se ha decidido ni la solución final ni nada por el estilo. Ya están, y el campo de Dachau no se llena de judíos, al principio se llena de disidentes, básicamente comunistas, socialistas, liberales, etcétera, gente que no estaba de acuerdo y que lo había exteriorizado. Entonces eso, pues la verdad es que nadie se atrevía, muy pocos se atrevían a disentir, y los que se atrevían a hacerlo sabían lo que les esperaba. Luego ya durante la guerra la represión se intensificó, especialmente a partir del año 43, cuando muchos empezaron a ver que la guerra, estaba perdida, que los nazis les llevaban a un desastre sin paliativos y que aquello iba a ser que lo de Versalles y el año 19 iba a ser un aperitivo al lado de un juego de niños al lado de lo que les vendría después. No sabían cuándo iba a terminar la guerra, pero sí estaban convencidos que se iba a perder y que esta vez los aliados iban a invadir el país, cosa que no hicieron en el año 1918. Así que en aquel momento, ya en el 44 sobre todo, aquello empezó a ser un clamor en el interior de Alemania. Caray, el intento de asesinato de julio del 44 de Stauffenberg y compañía fue en las altas esferas del ejército. Es decir, frente a eso, pues era algo que los propios nazis ya sabían en el verano del 44. Lo que era algo obvio, es decir, el Reich retrocedía en todos los frentes y sus ciudades eran continuamente bombardeadas. Así que muchos que habían apoyado a los nazis durante la década de los años 30, pues dejaron de creer en ellos, ya en la fase final de la guerra. Pero casos de heroísmo individual, como el del protagonista de Vida Oculta, hubo pocos, esa es la verdad. Si a fuer de sincero es así, porque para oponerse al nazismo públicamente en un pueblito de la Alta Austria, cercano a Braunau, como os he dicho, había que tener mucho valor y estar hecho de una pasta especial. Por cierto, el protagonista de esta película, que se llama Franz Jägerstätter, existió de verdad, ¿eh? Está inspirado en alguien real. Lo que hace aquí Malick es contar su historia tomándose algunas licencias. Seguimos con Reinaldo, que nos trae un clásico de los años 80. Hola Fernando, en esta ocasión quiero recomendarles Juegos de Guerra. Es una película de 1983 dirigida por John Bachman y protagonizada por un adolescente Matthew Broderick. Esta película trata de un joven brillante, poco interesado por los estudios, le suele ir mal en el instituto, pero también es muy aficionado a los juegos de maquinitas que fueron muy populares en la década de los 80, a los ordenadores y al hackeo, con el cual empieza manipulando notas en el instituto donde estudia hasta meterse en problemas de mayor envergadura al jugar un juego de guerra termonuclear con un ordenador que va a estar directamente relacionado con el ordenador del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por los que estos temen un ataque por parte de los soviéticos y se preparan para actuar en consecuencia, pudiendo ocasionar una tercera guerra mundial. Bueno, la peli es bastante entretenida, pese a que es de hace 37 años, creo que no pierde vigencia. Sí es verdad que la tecnología de hoy en día ha cambiado bastante, pero esa idea de que el mundo se va a acabar, bien sea por una guerra nuclear o por un ataque biológico, sigue vigente en las personas y muchas veces se lleva con éxito al cine. En esta ocasión creo que fue así. Además, yo creo que es una de las primeras películas en el que se interna en el mundo del hackeo, o al menos de las que yo vi con estos elementos. Bueno, de verdad yo les recomiendo esta película. Es un argumento bastante sencillo, pero está muy bien llevado y se pasa un rato bastante agradable. Un saludo.
Juegos de Guerra es una película que está muy bien, parece mentira que tenga ya 30 y tantos años a sus espaldas. Yo de niño la vi muchas veces, era una de las clásicas de mi generación, de los que fuimos niños en los años 80. A mí me encantaba, ¿eh? Primero la vi en el cine y luego posteriormente pues ya pasó a VHS y la teníamos continuamente pasando una y otra vez. Luego recuerdo que la veía, me iba a mi habitación y veía mi Spectrum ahí encima de la mesa, mi Spectrum de 48K, luego tuve una de 128, pero más tarde, y pensaba, pues no sé, que desde ahí se podía desatar la Tercera Guerra Mundial. Hoy no hablamos de Tercera Guerra Mundial, pero en los 80 en mi niñez era común hablar de la Tercera Guerra Mundial y hay un montón de películas. Se podría casi hacer un especial del contraplano sobre las películas que en los 80 cantaban la guerra como iba a ser pues algo casi inmediato. Y además se daba la circunstancia de que todos mis amigos tenían, mis vecinos y demás, amigos del colegio, tenían su propio Spectrum y era habitual que hablásemos de esa película. Mientras echábamos, pues no sé, una partida al Night Lord o al Jetpack o alguno de estos de míticos del Spectrum, que si lo viesen los niños de hoy en día les parecería mentira, pues nos enviciábamos, como se dice ahora, durante horas con esos juegos. Hoy los adolescentes, de hecho, creen que los videojuegos y los ordenadores y tal se han inventado ayer, pero no, mi generación, vamos, los nacidos en los años 70, echamos los dientes con ellos, tanto con los ordenadores como con los videojuegos, y esto nos ha permitido verlos evolucionar, lo cual no pueden decir los nacidos, pues qué sé yo, hace 15 años, por ejemplo, que ya han llegado y se han encontrado con las pantallas táctiles de frente y las gafas de realidad virtual. En el caso de los que nacimos en los 70 hemos visto cómo la cosa ha ido poco a poco, de un salto gordo ya en los años 90, pero aún así he visto prácticamente toda la evolución. Bien, pues esta película de juegos de guerra nos llegó mucho, como era de esperar. Estábamos con eso todo el día, en las revistas que había, recuerdo, era una conversación bastante común. El protagonista, que era Matthew Broderick, que era mayor que nosotros, Matthew Broderick pues podía tener, no sé, 10 años más que nosotros, era algo así como el hermano mayor que todos queríamos tener en aquel momento, un tipo que se manejaba con el código y con el ordenador mejor que nadie, que conseguía sacarle a su ordenador lo que nosotros no conseguíamos sacarle al Spectrum, claro, y que conseguía con eso pues nada menos que acceder al sistema de defensa estratégica de Estados Unidos. Claro, eso no estaba al alcance de cualquiera. Bien, pues en aquel entonces eso era un tema de conversación común entre los niños, estoy hablando. Eso de la Guerra Fría. Bueno, en esa época, a principios de los 80, se había calentado bastante antes de que llegase Gorbachev y se temía que Estados Unidos o la URSS apretasen el botón rojo en cualquier momento y se desencadenase una guerra nuclear. Recuerdo con esa edad, con 9 o 10 años, que conversaciones con mis amigos de clase sobre el tema. Nos preguntábamos, por ejemplo, si los rusos tendrían un misil apuntando a Madrid. Esa era una conversación recurrente. Pues, luego lo veíamos en las películas, el hongo nuclear y demás, que cómo quedaba la gente carbonizada, se evaporaba y tal. Y os lo veía, y perdonad por la palabra, nos acojonaba un poco. Digo, sí, si esto sucede, claro, estos tipos, quién sabe, en cualquier momento, y además, claro, si puestos a bombardear, pues nos caerá una seguro. Bueno, había algunos que decían que no. La pregunta era, ¿esto apunta a Madrid o solo apunta a Estados Unidos? Ya había algunos que decían que no, esto solo apunta a Estados Unidos porque España no se mete en líos. Claro, España estaba en la OTAN ya, así que las posibilidades de que cayese eran bastante grandes. Otros decían que sí, que había un misil casi con el oso y el madroño pintado en la punta, porque es que en aquella época había una base aérea de Estados Unidos cerca de Madrid, la de Torrejón de Ardoz. Sigue existiendo esa base aérea, pero ahora solo la utiliza el Ejército del Aire Español. Por aquel entonces había gringos en esta base con cazas americanos y tal. Claro, los soviéticos pues querrían destruirla. En fin, que este tipo de películas, como la que nos trae Reinaldo, nos parecían fascinantes. Yo la verdad es que hace muchos años que no la veo, pero la vi otra vez, la última vez, que vi Juegos de Guerra, pues debió ser, no me acuerdo, un archivo que me dejaron, era un montón de años ya, 10 o 12 quizá, y recuerdo que me gustó bastante. Vamos, que no me pareció aburrida, ni de niños, ni nada por el estilo. Bueno, me trajo buenos recuerdos, como es previsible, pero vamos, que es una película que se puede ver hoy en día sin demasiados problemas. Bien, vamos ahora con Mariano, que nos trae una película magnífica, tanto que se merece por sí sola el título de película de la semana. Hola Fernando, llamaba para recomendar para el contraplano la película El apartamento de Billy Wilder. Si todas las comedias de Billy Wilder son extraordinarias, en mi opinión esta es la mejor de todas. Es una película maravillosa
muy sencilla ya desde el título e incluso en el argumento, que es una típica comedia romántica, pero Billy Wilder consigue hacer de ella una obra maestra. La protagonista es Shirley MacLaine, que está en uno de los mejores papeles que va a hacer en toda su vida. Junto a ella están Jack Lemmon, el actor favorito de Billy Wilder, de tantas y tantas comedias. Y el tercer actor principal es un clásico del cine de Hollywood, Fred MacMurray, que también está estupendo, como toda la gente que actúa en esta película. El argumento, como digo, es muy sencillo. Un joven que trabaja en una empresa, lo que en España llamaríamos un trepa, consigue ir progresando en la empresa, dejando el apartamento que tiene en Manhattan para los directivos de la empresa, y al mismo tiempo está enamorado de una ascensorista en el propio edificio de la empresa. No explico más porque ya dices que no se pueden dar spoilers. En todo caso, es una gran película, está rodada en blanco y negro, pero por favor, los jóvenes también que se atrevan con ella. Les va a encantar. Todo en la película es maravilloso. Un abrazo. El apartamento es una película, ya os he dicho, muy buena, es deliciosa. No sé si la mejor de Billy Wilder, como dice Mariano, pero sí de las mejores. Aquí, Mariano, es que cuesta con Billy Wilder, si me dices otros directores, pero concretamente con este, que es uno de mis directores favoritos, es que me costaría mucho decir cuál es la mejor. Si me obligasen, a punta de pistola tendría que ser, claro. Hacer una lista de la mejor película, categorizarlas. Yo soy poco de rankings, pero bueno. Ya puestos, pues me costaría muchísimo, tendría que dedicarle unas cuantas horas. La mejor de todas sus películas. Billy Wilder tuvo una filmografía muy larga, y es una colección de obras maestras de la comedia, esencialmente. No sé, me vienen a la cabeza así sin pensar mucho. Bésame tonto, magnífica. 1, 2, 3, que creo que pasó por aquí hace ya tiempo. Irma a la dulce, Con faldas y a lo loco. Pocas películas me han hecho reír más desde que era bien niño. Primera plana. Bueno, o qué ocurrió entre tu padre y mi madre. No, entre mi padre y tu madre. O sea, era el título de la película. A ver, Wilder es uno de los grandes genios del séptimo arte. Se tiende a pensar, siempre muchos, los tristes, los amargaos, se tienden a pensar que la comedia es un género menor. No, es un género mayor. Reírse nunca es un género menor. Debe de ser un género menor llorar, pero no reírse. Lo que pasa es que el mundo está lleno de intensos desde siempre y tienden a pensar que sentimientos como el llanto son superiores a sentimientos como la risa. No, siempre es superior reír que llorar. Aparte de superior moralmente y además mucho más deseable. Así que puestos a elegir entre el tipo que solo sabe hacer dramas lacrimógenos con problemas identitarios del protagonista, que uno sale con ganas de meterse un tiro, y alguien que amaba la vida, como era Billy Wilder, pues en fin, vamos, no hay color. Pero ya sabéis que la crítica de cine está llena de intensos y de lo que os decía, de tipos amargados. Bien, Wilder no era estadounidense, a pesar de ese nombre. Bueno, Wilder era austriaco, su nombre era, creo que se llamaba Samuel o algo así. Y el nombre era Bilder, la W en alemán se pronuncia como B. Lo que pasa es que, bueno, llegó a Estados Unidos, él se fue en los años 30, él debía tener ya casi 30 años cuando se marcha a Alemania, él vivía en Berlín. Y se fue allí de los años 30 cuando empezó a ver que a los judíos les estaban persiguiendo. Su madre era judía, de hecho su madre murió en un campo de concentración y tenía miedo de que le trincasen. Bueno, al principio no tanto de que le trincasen como de que le impidiesen hacer películas, escribir sus guiones, es decir, que le complicasen y le amargasen la vida. Así que llegó a Estados Unidos y allí se dedicó primero a escribir guiones, era maestro de los guiones, y luego ya se estableció como director, básicamente de comedias. Bien, esta del apartamento, y ahí sí se lo concedo a Mariano. El apartamento no sé si es la mejor película de Wilder, pero sí es la cumbre de su carrera. Eso es indiscutible. Es una película del año 1960. Él está en el punto álgido de su carrera, en todos los aspectos, en el punto de madurez máxima. Le quedaban todavía, tranquilamente, 20 o 20 y tantos años de carrera, pero aquí alcanza la cumbre. Una película que además cosechó éxito inmediato. Fue estrenarse en aquel año, 1960, y cosechó éxito inmediato en Estados Unidos, a este lado del Atlántico, en todas partes. Al año siguiente, de hecho, Wilder tuvo que recoger personalmente
3 premios Oscar, 3 estatuillas. Es decir, que no sé dónde se celebrarían aquel año los Oscar, en qué parte de Los Ángeles, pero se levantó y tuvo que levantarse 3 veces aquella noche, porque le dieron el Oscar al apartamento, le dieron el Oscar a la mejor película, le dieron también el mejor director, y él era el director, y luego al mejor guión. Eso no es común, es bastante raro. Los podemos contar con los dedos de una mano, los directores que han recogido la estatuilla la misma noche. La estatuilla a la mejor película, al mejor director y al mejor guión. Los que se quedaron sin Oscar por el... Y fue una pena, la verdad. Fueron nominados, pero no les dieron el Oscar. Fueron los 2 protagonistas, que eran Jack Lemmon, uno de los actores fetiche de Wilder, y Shirley MacLaine. Estos, ya digo, les nominaron al Oscar, pero al final no se lo llevaron. Bueno, en sí la película es redonda. No hace falta que diga mucho más. Probablemente la mayor parte de vosotros la habréis visto ya. Tiene todos los elementos de una buena comedia. Concretamente de una comedia romántica. Es una comedia romántica perfectamente sazonada por ese toque wilderiano, que convierte cualquier secuencia normal en una secuencia tronchante. Y no porque el humor de Wilder sea un humor fácil, ni un humor plano, todo lo contrario. Wilder era, y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que saber de dónde viene un director. Kubrick había sido fotógrafo, y eso cuenta. De ahí que se entiende bastante bien su cine y ese gusto por el detalle. Kubrick era pesado, como son pesados todos los fotógrafos, y me incluyo. Nos podemos pasar 2 horas delante de algo hasta que disparamos, hasta que la luz está perfecta, hasta que todos los elementos están en su sitio. Pues pintar con luz, ¿no? Bien, pues Wilder no era fotógrafo, sino guionista. Era un creador, un contador de historias, con todos sus giros argumentales. Luego, historias habitadas por personajes que Wilder trabajaba a fondo, para que cada uno de los tipos que pasaban por delante de la pantalla no fuesen, como sucede a veces en las comedias, simples payasetes cuya única función es hacer reír con un arranque de ingenio, ¿no? En absoluto. Los personajes de Wilder no son así. Son enternecedores la mayor parte de las veces. Tienen mucho fondo. Wilder hizo las comedias, y esto es seguro, las comedias más inteligentes de la historia del cine, en todos los aspectos. Bueno, esa es una de las razones por las que las comedias de Wilder no pasan de moda. Esta película tiene 60 años, no olvidemos. Una película como El apartamento es tan actual como hoy, ya prácticamente en 2021, como lo fue en 1960. Insisto, 6 décadas. Está, de hecho, rodada en blanco y negro, como bien nos comenta Mariano, pero no le hace falta el color, una película que no lo necesita en absoluto. Fue en ese momento cuando, en los años 50, principios de los 60, cuando conviven largometrajes en color y largometrajes en blanco y negro. Ya el director pues un poco decidía, ya a finales de esa década, a finales de los 60, todo se rueda en color, a no ser que el director quiera hacer una cosa de arte y ensayo, entonces vaya al blanco y negro, pero vamos, muy poco. Bien, pues algo así, algo como esto está al alcance, siempre ha estado al alcance de muy pocos. Entre esos pocos, pues, Billy Wilder. Bien, vamos ahora con Carmen de Murcia, que nos trae otro clásico, esta vez de los años 50. Hola, soy Carmen de Murcia y quería comentar un poquito la película La Torre de los Ambiciosos de Robert Wise de 1954, protagonizada por Barbara Stanwyck y William Holden, entre otros autores como Nina Fogg, por ejemplo, que estuvo nominada al Oscar. Es una película que refleja, creo que como pocas, lo que es la vida de una empresa de muebles muy prestigiosa. Tiene que afrontar la sucesión después de la muerte de su presidente. Entonces se reflejan todas las tensiones que hay, las diferentes corrientes, el pulso que hay entre el departamento de marketing y el departamento de producción, entre ingenieros, comerciales, entre la propiedad, entre los trabajadores, los obreros. También aparece gente que hace malas prácticas aprovechando la situación. Y también hay historias personales muy trágicas, como la que lleva Barbara Stanwyck, que encarna a una heredera que lo tiene todo, pero que ha sido muy infeliz en su vida. En fin, que es una película con grandes interpretaciones, muy bien dirigida, una de estas películas que ya no se ven,
y que es un placer volver a ver. Esta película de la Torre de los Ambiciosos, que en inglés se titula Executive Suite, lo digo por si vais buscándola en inglés, es una película que vi hace muchos años, pero no me acuerdo de ella. Era la clásica película esta que pasaban antiguamente por televisión, con actores de la edad dorada de Hollywood, como, no sé, pues ya los has comentado, William Holden o Barbara Stanwyck. Así que no te puedo hablar de ella, Carmen, porque no la recuerdo bien. Vamos, no es que no la tenga fresca, es que la evidentemente me suena haberla visto y tal y cual, pero nada más, debió ser pues quizá hace 25 o 30 años que vi esta película, quizá alguno más, ya digo, es de estas películas que ponían antiguamente por televisión. Así que me quedo con la recomendación, eso sí, Carmen, por si aparece, qué sé yo, de casualidad en alguna de las plataformas a las que estoy suscrito o se la veo a algún amigo en casa y me la llevo. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Rafa, que nos recuerda quién está doblando ahora a Woody Allen en español, algo que comentaba yo aquí cuando pasó por el contraplano Manhattan. Estoy escuchando el contraplano. La película Manhattan de Woody Allen. Has mencionado el doblaje. El primero que doblaba a Woody Allen era Miguel Ángel Valdivieso, que murió hace ya, no sé si 15 o 20 años, o quizá menos, y desde hace ya unos cuantos años le dobla Joan Pera, que es el padre de Roger Pera, que le pone voz a Matt Damon y a otros. Venga, un abrazo. Pues nada, muchas gracias, Rafa. Sin desmerecer a Joan Pera, que es el más nuevo, lleva ya unos cuantos años doblando a Woody Allen, ¿eh? No pensemos que es que se ha puesto a doblarle hace 2 días. A mí me gustaba más el anterior, es decir, Miguel Ángel Valdivieso. Era al punto que siempre, yo por lo menos, siempre que pienso en Woody Allen, es inevitable que me venga con su voz. Y digo sin desmerecer a Joan Pera, pero ya sabes que tengo verdadera admiración, devoción por los dobladores. Es más, creo que es una buena parte de una película, es el doblaje, porque yo siempre trato de ver las películas dobladas. De hecho, Miguel Ángel Valdivieso tenía mejor voz que Woody Allen y Joan Pera también. Es decir, en el fondo, como he dicho muchas veces, le hacen un favor a los actores cuando les doblan por múltiples razones, porque aparte de ponerlo en nuestro idioma, lo cual se agradece bastante y uno tiene que andar leyendo, que lo cual quita mucho encanto a las películas, tenerlas que leer, y luego porque un actor de doblaje es antes de nada un actor, y un actor que centra todo su talento en la voz. Y eso cuenta bastante. De hecho, ¿cuántas veces a mí me ha pasado que he visto una película doblada, me ha encantado, y verla en versión original me ha gustado, pero ya no tanto? Es como que le faltaba algo, le faltaba la interpretación en las voces. Pero bueno, este es un debate que traemos aquí en el Contraplano desde hace años y que me malicio que va a seguir durante unos cuantos años más. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos el Contraplano de esta semana navideña y así me despido con estas, pues mañana tenemos contrarréplica. Así que me despido de todos vosotros, hasta mañana.